Tenía 12 años cuando mis padres se divorciaron. Para evitar que me afectara, decidieron enviarme a la casa de mis abuelos, un lugar apartado de la ciudad, prácticamente un rancho. Mi abuelo me recibió con un fuerte abrazo y mi abuela con un plato de comida. «Estás muy delgado», me dijo con una sonrisa. Los primeros días fueron tranquilos, pero las noches eran diferentes. La habitación donde dormía tenía el suelo de madera, y cada vez que intentaba moverme, las tablas crujían como si algo o alguien estuviera debajo. A veces sentía ruidos en el techo, susurros casi imperceptibles. Y luego lo vi. Un niño encadenado en el rincón de la habitación. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cada noche aparecía en el mismo lugar, observándome con un rostro pálido, inexpresivo, sin ojos. Nunca le conté a mis abuelos. No quería que pensaran que estaba loco. Pero una noche todo cambió. Me desperté de golpe y sentí un peso en la cama. El niño estaba ahí, sentado a mi lado. Las cadenas en sus muñecas tintineaban mientras intentaba soltarse. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y solté un grito desgarrador. Mis abuelos llegaron corriendo. Intenté explicar lo que había visto, pero mi abuela me abrazó con fuerza antes de que pudiera decir una palabra. Me arrulló con una canción antigua y sin darme cuenta me quedé dormido. A la mañana siguiente, mis padres estaban listos para llevarme de vuelta a casa. Cuando subí al coche, miré una última vez hacia la casa. Y ahí estaba él, en la ventana de la sala, mirándome. Lloré. Mi madre creyó que era porque era tristeza de haberme despedido de mis abuelos. Años después, cuando cumplí 18, mis abuelos fallecieron y me dejaron la casa. Decidí remodelarla mientras trabajaba en el suelo de mi antigua habitación. Descubrí un pequeño pozo oculto bajo las tablas. La curiosidad me obligó a mirar dentro y lo vi. Un esqueleto encadenado en el fondo. Pregunté a los vecinos, pero nadie quiso hablar. Se limitaron a bajar la mirada, a cambiar de tema. Sigo buscando respuestas, porque aunque mis abuelos fallecieron, a veces, cuando visito la casa, aún puedo escuchar las cadenas arrastrándose en la oscuridad. Mi nombre es Roberto. Tengo 12 años. Bueno, eso dicen mis padres. La verdad es que no lo recuerdo y tampoco los recuerdo a ellos. Desde que tuvimos ese accidente de auto, no recuerdo nada. Estuve 3 meses en coma y al despertar, todo para mí se volvió desconocido. Me despierto con mucho frío cada noche y la sombra demoníaca que hay en mi habitación solo me observa y pareciera que toma nota de algo. Mis padres me han llevado a muchos especialistas y dicen que de a poco iré recordando, pero eso no los consuela y me miran con cierta desconfianza, ya que mi actitud no es la misma y mi comportamiento les ha traído muchos problemas. Así transcurren mis días y por las noches solo veo a ese demonio que está en la oscuridad de mi cuarto, tomando nota mientras sonríe. Cierto día, en un cumpleaños, perdí el control y golpeé a un niño más grande que yo, solo por las ganas que tenía de ver su sangre correr. Mis padres, horrorizados, me llevaron de un brazo hasta la iglesia del pueblo. Ahí
nos atendió un sacerdote, amigo de ellos, quien después de escuchar todo, me miró con detención y les dijo que quizás yo no era su hijo en ese cuerpo, que podría haber entrado otro espíritu, o peor aún, un demonio. Mis padres solo rieron y yo reí con ellos. Le dijeron que solo querían que él hablara conmigo y que me explicara lo que les pasa a los niños malos. No querían que les inventara esa fantasía. El sacerdote les dijo que lo pensaran, que podría ser una posibilidad. Mis padres me tomaron del brazo y se retiraron indignados. Ahora que estoy en mi habitación y observo la sangre en mis manos, pienso que ese gentil matrimonio debería haberle hecho caso al sacerdote y se habrían salvado de mis bellas garras. Pero bueno, acá estoy con el demonio de mi cuarto, quien en sus últimos apuntes escribió que fui aprobado y que puedo subir al siguiente rango. Demonio, cazador de almas. La casa de mi abuelo tiene algo extraño. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, como si alguien se limpiara los pies en la alfombra, y puertas que se azotan en la madrugada. Recuerdo una noche en la que estábamos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana por el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo de levantarme y ver a uno de mis primos mirando hacia el centro del cuarto, mientras los otros 3 se estaban levantando, justo cuando el sonido de arrastre se convirtió en pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y se azotaban las puertas. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Por otra parte, mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y que el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le acercas un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió que fuéramos a ver si todo estaba bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente. Así que salieron corriendo asustadas. No encontramos nada fuera de lo normal, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente, y es un mueble muy pesado, como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente, mi abuelo me contó que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto de baja estatura, con partes del tórax como cortadas. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone que ocurrió la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizás se trataba de un chololteca que murió durante este episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, ya que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Mi papá siempre decía que había que respetar a las personas fallecidas, pero sobre todo a los que no descansan. En el pueblo donde vivíamos, al sur de Santander, había una iglesia vieja y abandonada que todos evitaban, sobre todo en Semana Santa. Decían que ahí se aparecía el ánima sola. Yo no creí mucho en eso hasta que, por culpa de una promesa mal hecha, tuve que enfrentarme a algo que no sé si fue castigo o advertencia. Todo comenzó cuando mi abuela cayó enferma. Los médicos decían que era algo común por su edad, pero yo la vi apagarse de un momento a otro. Estaba lúcida, fuerte, y en una semana ya no se podía mover.
Yo, desesperado, me fui a rezar al cementerio, al pie de una cruz grande que estaba justo frente a la capilla vieja. Me dijeron que allí se le podía pedir al ánima sola, pero que había que hacerlo con mucho respeto y que si uno le ofrecía algo, debía cumplirlo. Esa noche me arrodillé bajo la lluvia, mojado hasta los huesos, y le recé con todo lo que tenía dentro. Le pedí que salvara a mi abuela, que me diera unos años más con ella, que haría lo que fuera. Le prometí encenderle una vela cada domingo durante un año entero y limpiar la capilla, aunque estuviera abandonada. Al día siguiente, mi abuela despertó como si nada, como si nunca hubiera estado enferma. Todos lo llamaron un milagro, pero yo sabía lo que había pasado. Las primeras semanas cumplí con lo prometido. Cada domingo por la tarde iba, barría hojas, limpiaba la entrada y le dejaba una vela blanca encendida dentro del altar de piedra. Pero luego comenzaron las excusas: lluvia, compromisos, olvido. Poco a poco dejé de ir. Pasaron 3 semanas sin que me acercara, hasta que una noche, volviendo a casa, pasé por enfrente a la capilla y vi que una de las ventanas rotas brillaba con una luz rojiza. Pensé que alguien se había metido, así que me acerqué. El aire era espeso, como si algo quemado flotara en el ambiente. Me asomé por el marco de la puerta y ahí la vi. Una mujer en llamas, de pie junto al altar, con cadenas colgando de sus brazos. El rostro cubierto de ceniza y los ojos completamente negros. No hablaba, solo se me quedaba mirando. Y en el suelo había una vela encendida, con mi nombre escrito con cera. Quise correr, pero el cuerpo no me respondió. Sentí un calor que no venía del fuego, sino de dentro, como si algo me apretara el pecho. Y entonces la oí, pero no con los oídos, sino con la cabeza. Una voz vieja, seca, que me dijo que yo había prometido, que ella había cumplido, que ahora me tocaba a mí. La puerta se cerró sola y en ese momento terminé por desmayarme. Desperté horas después con la vela apagada a mi lado. Tenía las manos quemadas, pero no por fuego. Eran marcas como si me hubieran apretado con hierro caliente. Pero nadie me creyó. Nadie quiso acompañarme a verla, pero desde ese día, cada domingo por la noche, una vela se enciende sola dentro de esa capilla. Y si no voy a verla, mi casa amanece con olor a humo y las ventanas llenas de ceniza. Ahora entiendo que el alma que no descansa tampoco olvida, que si se le reza, se le respeta, porque el ánima sola no castiga por venganza, castiga por promesas rotas. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el departamento se veía colonial y bonito. Pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El departamento solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figuras de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había fallecido ahí. Y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir,
A mi esposo le tocó descansar del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la madrugada me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando. Entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada. Sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien. Y la viejita, bueno, al menos yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volvió a ver y se volvió a dormir. Mientras tanto yo seguía con bastante miedo. Al otro día mi esposo me cambió del lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita, porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí, pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Y eso que yo no soy religiosa. Recuerda, el miedo se alimenta de la oscuridad, de lo desconocido, y aunque intentes ignorarlo, siempre estará ahí, al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. Así que la próxima vez que sientas una presencia en la habitación, no la atribuyas a tu imaginación, porque tal vez, solo tal vez, no estés sola. Cuando tenía unos 8 o 9 años, mi madre trabajaba por las noches y compartíamos una cama. Un día sentí una extraña presencia en el dormitorio. Tenía mis ojos cerrados y cuando los abrí, vi manos envolviendo la cama por debajo. Las manos estaban hechas de huesos y piel colgando, e intentaban subirse a la cama. Me di la vuelta y había una sombra blanca tendida a mi lado. Después de un largo tiempo, logré levantarme y correr hacia el cuarto de mi abuela. Ella no se atrevió a regresar a la habitación conmigo. Alain nos manda la siguiente historia. Mi abuela vivió con mi familia durante los últimos meses de su vida. Ella falleció en el sofá de nuestra casa una noche de domingo. La siguiente semana comencé a ver a alguien de blanco que atravesaba la casa. De vez en cuando, y cuando iba a buscarlo, no había nadie. Mi hermana afirmó que en realidad había visto formas físicas. Estuvimos atemorizadas durante un buen tiempo, hasta que mi hermana y yo no podíamos dormir en nuestras habitaciones porque estábamos demasiado asustadas. Mi madre terminó quemando el sofá en el patio y ya nunca más volvimos a ver algo. Mi nombre es Rosario y mi historia comienza en un campo de Monte Plata, donde vivía. Me escapaba seguido a la ciudad para salir de fiesta y beber, y allí mismo tenía un novio llamado Sebastián. Él vivía en la ciudad mientras que yo prefería la tranquilidad del campo. Un sábado, el 1 de enero de 2023, salí a celebrar el año nuevo. Sebastián y yo fuimos a un bar. Bebimos y nos divertimos hasta que a las 3:15 de la madrugada decidí regresar a mi casa.
Mi campo estaba cerca, así que no me preocupaba. Vivía sola en una casa apartada, la única en kilómetros a la redonda. Al llegar, prendí las luces y fui a la cocina. De repente, tocaron la puerta. Al abrir, vi a mi prima. La saludé, pero no me respondió. Le dije que pasara y ella, sin decir una palabra, se dirigió a la habitación de invitados. Extrañada, revisé mi celular y vi un mensaje de mi prima. Hola, se me olvidó contarte que me voy este viernes a Estados Unidos. Por un momento dudé. ¿Será que no es ella? O tal vez discutió con su esposo. Al menos eso pensé en ese momento. A los 40 minutos, mi prima me llamó. Hola prima, ¿por qué me dejaste en visto? ¿Cómo que en visto? Si estás aquí en mi casa, le respondí. A lo que ella me dijo, prima, yo no estoy allí, yo estoy en Estados Unidos. En ese mismo momento sentí un escalofrío y me puse roja. En ese instante escuché pasos en la cocina. Alguien salió corriendo, pero no logré ver quién era. Desde esa noche, no sé qué fue lo que vi. Hola, mi nombre es Beatriz y cuando tenía 5 años, me desperté por un ruido en mi habitación. Cuando abrí mis ojos, había un hombre de pie al frente de mí, con una gran barba café, cabello y con ropa oscura. Seguí mirándolo con miedo y retrocedí en la cama hasta que estaba de espaldas a la pared. Luego sentí que el colchón se hundió a mi lado y comencé a llorar. Cuando miré de nuevo, él se había desaparecido, pero aún parecía como si alguien estaba tendido a mi lado en la cama. Toda asustada le pedí que se fuera porque tenía miedo y la cama volvió a la normalidad. Lloré hasta quedarme dormida y todavía recuerdo el rostro de aquel hombre. Nunca he conocido a alguien que se parezca a esa persona. Hola a toda la comunidad. Mi nombre es Rodrigo y cuando tenía 15 años me quedé hasta tarde viendo la televisión con mi hermana en medio de la noche. Después de que mi hermana se había quedado dormida, vi que el mouse de la computadora que estaba cerca comenzó a moverse solo. En ese momento llamé a mi madre y ella vino corriendo. Le conté lo que sucedió y ella solamente me dijo que probablemente era una rata que estaba tirando del cable debajo del escritorio y que solo durmiera. De repente, juro que vi una figura oscura y sin rostro o características humanas detrás del librero. Miró hacia mi dirección y apuntó. Casi me desmayo del miedo. Recuerdo haber dicho, ¿quién eres? No te quiero en mi casa. Nadie te quiere aquí. Sal de aquí ahora. La cosa se terminó por ir y realmente lo escuché chocar con el armario antes de atravesarlo. El armario comenzó a balancearse y la puerta se cerró de golpe e hizo un gran ruido. Hace décadas se contaba que un enano que trabajaba como payaso en el circo, que se encontraba dentro de la Arena México, encontró un final trágico en ese lugar. Nadie sabe su nombre, pero todos conocen su historia, o al menos las versiones que se cuentan en voz baja. Algunos dicen que, destrozado por las burlas de sus compañeros y el peso de una vida cruel, se desvivió de una viga en los camerinos. Otros murmuran que fue un amor traicionado lo que lo llevó al borde, o tal vez un accidente durante un acto con cuerdas que salió terriblemente mal. No hay registros, no hay pruebas, pero en la Arena México las paredes no necesitan documentos para hablar. Aquí el payaso enano nunca se fue. Imagínate esto.
Es la madrugada. La Arena México está vacía. El eco de la última lucha se desvanece. De repente, escuchas una risa infantil, pero retorcida, como si viniera de un juguete roto. Miras alrededor, pero no hay nadie. Solo estás tú y él. Los que han visto al payaso enano lo describen como una sombra que no debería estar ahí. A veces aparece colgando, inmóvil, con una sonrisa que te atraviesa el alma. Otras veces flota lentamente por los camerinos, como si buscara algo o a alguien. Y si tienes mala suerte, verás su sombra en la pared. Pero cuando gires, no habrá nada. Los sonidos son peores. Pasos pequeños que corren en los pasillos traseros. Golpes en las puertas que nadie abre. Y esas risas que parecen venir de un camerino cerrado. Pero cuando entras, solamente encuentras espejos y un frío que te cala los huesos. También se cuenta que algunos sienten un roce, como una mano diminuta que te toca el hombro. Otros, una presión en el cuello, como si algo invisible quisiera apretar. Los luchadores más valientes evitan los camerinos viejos después de medianoche, porque en la Arena México, el payaso enano no solo te observa, también te sigue. Pero no me creas a mí, escucha a los que han vivido el terror. El luchador llamado Terrible, Rudo del CMLL, no es de los que se asustan fácil, pero una noche, mientras recogía sus cosas, vio algo que lo hizo dudar de todo. Una sombra colgando en un rincón oscuro. Se acercó, pero al momento de estar lo más cerca posible, desapareció. Pero luego, golpes en una puerta cerrada. Empezó a escuchar. Terrible salió corriendo y jura que nunca volverá a quedarse solo en ese camerino. Los empleados de limpieza, los que barren la arena cuando todos se van, son los que más lo han visto. Una trabajadora contó que escuchó risas viniendo de un camerino vacío. Abrió la puerta y encontró un zapato de payaso en el suelo. Cuando intentó tocarlo, desapareció. Otra noche, un guardia novato renunció después de escuchar risas y golpes a las 3 de la mañana. Dijo que jamás querrá volver, ni por todo el dinero del mundo. Y no solo los trabajadores. En la plataforma X, los fans de la lucha libre comparten sus historias. Un espectador escribió en 2024 que sintió una presencia mirándolo desde un pasillo. Escuchó un crujido, como una cuerda tensa, y corrió sin mirar atrás. Incluso luchadores legendarios como Atlantis y Negro Casas admiten que hay una energía pesada en los camerinos. Nadie bromea sobre el payaso enano después de medianoche. La Arena México es más que un ring de lucha libre. Es un lugar donde las sombras tienen vida, donde las risas no siempre son humanas y donde un payaso enano
sigue buscando venganza, redención o simplemente a alguien que lo escuche. La próxima vez que vayas a una función, mira bien los pasillos oscuros, porque él podría estar ahí, observándote desde las sombras, con una sonrisa que nunca olvidarás. Pero te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver un circo con todo esto? En la década de 1950, poco después de la inauguración de la Arena México, el 27 de abril de 1956, en esa época, la lucha libre mexicana compartía su espacio con otros espectáculos populares, como los del Circo Atay de Hermanos, que solían incluir payasos, malabaristas y en algunos casos personas de baja estatura que actuaban como payasos o ayudantes, una práctica común en los espectáculos de esa época. Ahora que tiene más sentido, ¿te atreverías a entrar de noche a la Arena México? Violeta nos manda la siguiente historia. Un día fuimos con unos amigos a una casa llamada la casa del abuelo Lupi. Cuando llegamos pensamos que el abuelo, dueño de la casa, ya había fallecido, porque habían fotos y recuerdos de él. Además que la casa era muy grande. No duramos mucho tiempo ahí porque pasaban cosas extrañas. El día que nos íbamos a ir de la casa, nos dimos cuenta que habían dos entradas, una arriba y otra abajo. Mi amiga decidió irse por la de arriba porque la de abajo no se podía entrar, ya que supusimos que era el cuarto de los dueños. En eso nos dimos cuenta que la puerta se estaba moviendo, como golpecitos de aire. Al menos yo pensaba que era eso, por lo que vi. Pero no recordábamos que hubieran ventanas y si habían, estarían cerradas, porque ya nos estábamos yendo. Mi amiga, bromeando, me dice, ¿te imaginas que el abuelo estuviera ahí metido? Porque el aire no podría ser. En verdad me dejó pensando y ese día tuve bastante miedo. Les contaré algo bastante difícil de creer. Mi esposo solía dejar su carro estacionado en la calle. Una noche, mientras ya estábamos dormidos, alrededor de las 3 de la mañana, entre el sueño escuchamos a alguien lanzar maldiciones y diciendo que esos carros eran un estorbo, entre otras cosas. El ruido de esa persona nos despertó y mi esposo decidió asomarse por la ventana para ver quién era. Cuando se asomó, vi que volteó demasiado asustado y con cara de impactado. Solo me dijo, asómate, si te lo cuento no me lo vas a creer. Al ver su cara de asustado, pensé que algo le había pasado al carro, así que decidí asomarme. Cuando lo hice, les juro que lo que vi era un burro hablando e insultando, tal como escucharon, un burro hablando. Fue algo realmente impactante para mí. En su adrenalina, mi esposo le gritó y el burro volteó con una cara burlona. Después de eso, salió corriendo de una manera súper rápida, perdiéndose entre la oscuridad. Sé que suena algo muy difícil de creer, pero esa es una de las experiencias que he tenido que han sido demasiado tenebrosas y me ha dejado muy marcada e impactada. En aquel tiempo, un hombre fue nombrado como el encargado del ganado en la hacienda donde trabajaba, pero lamentablemente
Este sujeto terminó por abusar de la confianza de su patrón y poco a poco terminó robándole sus animales. Pero cuando el patrón se enteró de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde, porque aquella acción terminó por acabar con la hacienda. En ese tiempo, el hijo del dueño se dio cuenta de cada uno de los robos que el encargado había hecho y, cegado por la venganza, decidió ir a buscarlo para acabar con él. Las personas del lugar cuentan que el día del conflicto entre el hijo del dueño y el vaquero se realizó una persecución a caballo que duraría toda la noche. El hijo llevaba consigo una escopeta que no dudaría en usarla contra la persona que dañó a su padre, porque mientras perseguía al vaquero iba detonando su escopeta. Después de un largo recorrido, el ladrón terminó por perderse junto a su caballo entre los matorrales. El encargado, ya adentrado en los matorrales, se percató que ya nadie lo estaba persiguiendo, así que se detuvo junto con su caballo e intentó bajarse de su montura. Pero algo raro sucedió. Él simplemente no podía bajar de su caballo, como si algo lo mantuviera atado a él. Pero con todo lo que estaba pasando, lo único que pensaba era irse a un lugar para refugiarse. Así que no tomó tanta importancia en aquel raro suceso, ya que después de varios metros logró ver una luz brillante y poco a poco fue acercándose, dándose cuenta que aquella luz provenía de una cabaña. Pero conforme se acercaba a ella, la luz se volvía más intensa y ya no lograba ver su camino, hasta que en un pestañear, la luz brillante se convirtió en el foco de un tren que iba justo hacia él. Pero en ese momento era demasiado tarde para lograr quitarse del camino, así que terminó pasando sobre de él. En el momento del impacto, el tren solo logró atravesarlo. Impactado por lo sucedido, de repente un recuerdo llegó a su mente. Al escuchar la detonación de la escopeta, en el momento de la persecución, recordó que sintió un dolor inmerso atravesando su corazón. El vaquero se dio cuenta que había perdido la vida a manos del hijo de su patrón por una detonación que lo alcanzó y terminó tirándolo de su caballo. Por eso, cada noche, en la carretera del estado de Tabasco, algunos automovilistas, camioneros, personas que transitan por ahí, aseguran ver al vaquero fantasma. Pero se dice que si alguna persona se encuentra manejando en estado de ebriedad, el vaquero aparece en medio del camino sin intención de quitarse, lo que hace que el conductor pierda el control de su vehículo y termine impactándose contra la maleza. También se dice que la gente en ocasiones durante el día suele ver pasar rápidamente entre los matorrales al vaquero fantasma, con el sombrero colgando en la espalda a toda velocidad, como si estuviera escapando de algo o de alguien. También dicen que por las noches se escucha que están arriando a los ganados, quizás los mismos que desaparecen de sus corrales por las noches, sin que nadie se dé cuenta en qué momento se escapan o son soltados por algo o por alguien sin dejar rastro. En la actualidad, no hay lugar o hacienda en Tabasco cuyos habitantes no oyeran de vez en cuando el grito del peculiar vaquero a altas horas de la noche, o lo vieran pasar arriando toros negros a la tenue luz de la luna, o que la gente pierda a sus animales de un día a otro, o también ser visto en las carreteras a altas horas de la noche. Gente, deben de saber algo. Estas no son solo historias de terror, sino que son recuerdos de personas marcadas para siempre. Al escucharlas, te has asomado a su miedo,
a su infierno personal. Y recuerda, nunca estás solo, y menos de noche.